Buenos días a todos. Soy Delfín Barredo, la directora de Factor Humano, Información y Eventos, y os doy la bienvenida a este evento virtual que hemos organizado desde Factor Humano junto con Board y que hemos titulado HR Analytics, el poder de los datos para conectar la gestión del talento con la estrategia de negocio. Para los asistentes que quieran realizar preguntas a los ponentes que hoy participan en el debate, os animo a que lo hagáis en la sección preguntas del panel que podéis encontrar a la derecha de vuestras pantallas. Por otra parte, al terminar la sesión podéis completar el cuestionario que os aparecerá en pantalla y que nos será muy útil para ofreceros nuevas sesiones sobre temáticas de vuestro interés. Comenzamos ya dando paso a Fernando Pacini. Él es Senior Channel Manager de Board y moderador del debate de hoy. Buenos días, Fernando. Cuando quieras puedes comenzar. Buenos días. Muy buenos días, Delphi. Gracias por cederme la palabra y gracias por la organización con Factor Humano. La verdad es que el debate está teniendo bastante expectación en cuanto a número de registros. Esperemos estar a la altura. Bueno, vamos a empezar. Como ha dicho Delphi, mi nombre es Fernando Pacini y me voy a presentar antes de agradecer a los ponentes, que son los protagonistas, su asistencia, y a presentarlos, pues presentarme yo y mi empresa para que os ubiquemos, y luego ya pues presentaré, como os he comentado, a mis compañeros de debate. Bueno, pues pertenezco a Board. Para explicaros qué es Board, es una plataforma de software que ayuda a la mejor toma de decisiones a través del análisis de datos, de los procesos de planificación y simulación y de la analítica predictiva, ¿no? En concreto, en recursos humanos, que es lo que nos compete hoy, bueno, pues estamos ayudando a través de nuestra plataforma a abordar proyectos tales como análisis de costes, planificaciones de personas basada en skill, en FTEs, proyectos de simulaciones de escenarios en cuanto a costes, a headcounts, a gestión de performance management, etc. Bueno, pues sin más, empiezo presentando a estas empresas que bueno, no tienen, la verdad es que contar con Telefónica, con Santander, con SACIR y Securitas es un placer. En primer lugar, bueno, pues de Telefónica está Carla Martínez Casteller, que es Global Head of People Analytics dentro de Telefónica. Buenos días, Carla. Buenos días. En segundo lugar, Luis Fernando Aranjuez, Global HR Data Analytics Manager en Santander. Muy buenos días, Luis. Buenos días. Carlos Martínez Pintado, que es Head of Global HR Center of Excellence de SACIR Ingeniería e Infraestructuras. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bueno, como último te dejo a ti, Álvaro Vázquez Losada, que es director de gestión de personas Iberia y Latam en una gran empresa como es Securitas Direct. Muy buenos días, Álvaro. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues como hoy vamos a debatir de HR Analytics, la verdad es que todos los consultores, las empresas consultoras, dicen que la tendencia en el rol de recursos humanos cada día está creciendo en cuanto a valor, en cuanto a aportación al valor de negocio. Y esto es debido a que estáis manejando cada día más datos y aportando hechos a lo que es las tomas de decisiones estratégicas gracias al análisis de la información, ¿no? y a la analítica. Yo, por aterrizar un poco los conceptos, os preguntaría qué es para vosotros el HR Analytics o People Analytics. Y bueno, si queréis empezamos por Carla y luego pues seguimos por Luis, Carlos y Álvaro. Perfecto, Fernando. Pues nosotros nos hicimos esa pregunta cuando creamos hace 2 años y medio más o menos el departamento, ¿no? de People Analytics. Y para que se entendiera bien y fuera algo también sencillo, simple y no complicar mucho con temas, ¿no? Con conceptos analíticos y demás,
establecimos o sea, como nosotros definíamos People Analytics, con 3 grandes bloques. Queríamos abordar las 3 palancas principales, ¿no?, que entendíamos que formaban ese concepto de People Analytics. La primera, tecnología, lo que le llamamos la parte de HR Tech, ¿no? Toda esta tecnología que necesitábamos, que ya teníamos parte, pero que necesitábamos evolucionar como para ser capaces de sumarnos a esta nueva ola de People Analytics, y esta tecnología éramos conscientes que teníamos gran parte, pero que nos faltaba, ¿no? Algunas infraestructuras mucho más pues pensadas para Big Data, bueno, pues tecnología nueva, ¿no?, que hasta entonces no la estábamos utilizando. La primera palanca, tecnología. La segunda, datos, por supuesto. Y ahí éramos conscientes que teníamos muchísimos. Telefónica pues tiene 120.000 empleados en todo el mundo. Imaginaros el volumen de datos que puede haber. Pero realmente hasta entonces quizás el foco no había estado en guardar todos esos datos para algún día analizarlos, tener históricos muy, muy amplios como para hacer predicciones, ¿no? Y sobre todo la calidad era fundamental. Entonces dijimos, segunda palanca, datos con muchísima calidad y datos para poder hacer data science, ¿no?, toda la parte más analítica. Y la tercera, porque hasta aquí podríamos estar hablando de cualquier área, ¿no? No recursos humanos, tecnología, datos, podríamos estar hablando de cualquier otra, finanzas, marketing, ventas, la que fuera. Entonces dijimos, conocimiento del negocio, cuál es nuestro negocio, ¿no? O sea, expertos y personas que conozcan muy bien recursos humanos, y no olvidemos que nosotros trabajamos para esa área, ¿no? Con lo que todas esas personas que hasta ahora no habían trabajado en temas analíticos en las áreas de recursos humanos, de personas, eran y son fundamentales para poder pues tener un equipo y generar proyectos de People Analytics. Con lo cual esas 3, tecnología, datos, conocimiento del negocio. Muy bien, Carla. La verdad es que has dicho algo muy importante y interesante, que es un poco a lo que me referí yo a la introducción, que estáis igualando en cuanto a aportar valor como departamentos, como financieros o otros departamentos, aportando este valor basado precisamente en hechos con los datos que estáis manejando. Me parece interesante. Luis, sí. Vale, bueno, nosotros en el caso de Santander, la verdad es que hemos seguido un approach similar al de Telefónica, ¿no? El año pasado nos hicimos esa reflexión, ¿no?, que era para nosotros People Analytics. Y para ponernos un poco en contexto, nosotros partíamos de una situación en que Banco Santander pues, es una organización muy federada, donde cada geografía pues, tiene su independencia a la hora de actuar, y la función de People Analytics, ¿no?, pues ya existía en mayor o menor medida en cada una de nuestras geografías. A raíz de un nuevo cambio de paradigma en el que Santander está moviéndose hacia un concepto de más One Santander, ¿no?, y tras la incorporación de herramientas globales, como puede ser Word en nuestro caso, que nos iba a dar acceso a un volumen de datos globales impresionante, ¿no? El año pasado hicimos esa reflexión, ¿no? Oye, ¿qué es para nosotros People Analytics desde una perspectiva global, y cómo queremos llevar este mensaje alrededor de toda la organización, ¿no? Y parte de esa reflexión está muy alineada con lo que decía Carla. Nosotros, aparte de hablar de tecnología, ¿no?, y de negocio, ¿no?, y de datos, ¿no?, quisimos meter una componente más, ¿no?, que es el añadir valor al negocio, ¿no? Que nosotros no concebimos el HR Analytics solo como una función dentro de recursos humanos, sino que lo que buscamos es empoderar a la organización, ¿no?, en su toma de decisiones usando los datos que tenemos de las personas, pero no solo en el ámbito de recursos humanos, sino en cualquier otro ámbito de negocio. Entonces, para nosotros el resumen sería ese, ¿no?, empoderar a la organización para que tome decisiones y que añadan valor a la organización en todo su espectro con los datos que tenemos de las personas. Gracias, Luis. Me parece bastante interesante. Por lo que te capto es un poco el concepto de integrar y tener una visión 360 de recursos humanos que impacten otros departamentos, y tener esa visión de cómo impacta vuestras decisiones en cualquier departamento.
me parece muy, muy interesante. Carlos. ¿Qué tal? Buenos días a Hola. todos. Bueno, nosotros estamos también un poco en la misma línea que Telefónica y Santander, pero sí es cierto que nosotros somos como un bebé que ha empezado a andar hace poco en este área, más como un área más de gestión, porque realmente ya hemos funcionando muchísimo tiempo. Yo creo que todas las compañías que estamos aquí representadas llevamos mucho tiempo transportando de un lado a otro Excels interminables, donde tenemos equipos, o hemos tenido equipos manipulando información con mucha creatividad, para poder sacar al mes o al mes y medio una información que ya no valía el negocio. Entonces decía, pues si ya no me vale. Entonces, al final la idea es aportar valor. Entonces, cuando empezamos a gestionar este área que nace de la corporación, yo estoy representando al negocio de ingeniería de infraestructuras, claro, decía, joder, somos 45.000 empleados, estamos en 21 países, una cifra de negocio de 4.000 y pico millones de euros. Es decir, todo esto, ¿cómo podemos hacer o cómo podemos transformarlo en algo que a través de todos estos datos, integrando toda la información que tenemos en todos los sistemas, podemos ayudar y aportar valor? Pues empezamos a hacernos esa reflexión y empezamos a trabajar en lo que al principio pues trabajamos todos y que al final es un duro camino, una travesía por el desierto, que es en los datos. Empieza a trabajar en los datos y empieza a trabajar en que ese dato tuviera calidad y plantearnos cuáles eran esos core que necesitábamos para poder darle ese valor que queríamos al negocio. Entonces, la línea de trabajo que estamos siguiendo es esa, es poco a poco ir profesionalizando la función e integrándola con el resto de áreas de la organización, no solo con recursos humanos, para poder, correlacionando información, al principio sencilla, darle ese valor al negocio que realmente necesita para que sea una herramienta para ellos, porque esto no es para nosotros. Al final, la tendencia de recursos humanos muchas veces es a mirarnos a nuestro ombligo y esto no lo hacemos para nosotros, esto lo hacemos para dar una herramienta al negocio que aporte valor. Perfecto, Carlos. La verdad es que, bueno, como dices tú, no todas las empresas están en igual grado de madurez en cuanto ni a la calidad de datos ni análisis, por algo hay que empezar. Nosotros hacemos para que sustituimos a muchos Excels, como dices tú, que ese es un poco, pero bueno, por algo se tiene que empezar, evidentemente, y luego hablaremos de la calidad de datos y qué impacto tienen en el análisis. Y por último, Álvaro, te toca. Venga, pues por añadir algo más, porque estoy alineado con mis compañeros de mesa, nosotros pusimos en marcha el departamento de People Analytics hace casi 5 años y todo arrancó con una conversación. Sí. Álvaro, se te corta un poco. Álvaro. Compañía para mi educación. Yo le dije, después de más de 20 años en recursos humanos. Fernando, sigue por favor Sí. con otra pregunta y vamos a mutear mientras arreglamos este problema. Sí, vale. Coméntale a Álvaro que estamos teniendo problemas con él y luego seguimos. Bueno, vamos a aterrizar un poco. La siguiente pregunta es aterrizar un poco, bueno, cuáles son las principales iniciativas que estáis haciendo ahora, qué análisis estáis haciendo. Hay muchos procesos dentro de la analítica, pues está muy trending topic el workforce planning, el análisis de skills, los gaps. Bueno, pues comentar, quería trasladaros por dónde, qué estáis haciendo vosotros, vuestras empresas, para que la audiencia pues sepa un poco qué análisis estáis abordando y contar vuestra experiencia. Pues ahora, si queréis, empezamos por Carlos y luego Luis y Carla, y si podemos con Álvaro, ojalá. Bueno, pues vais a daros cuenta durante todo el debate que voy a ser muy redundante en una cosa, y es la gran aportación que tengo yo al debate, que va a decir, joder, ¿para qué habéis invitado a este muchacho? Seguro que no. que es tener bien los datos. ¿Dónde estamos nosotros? Pues hay una parte muy importante que es en tener bien los datos, en que esa materia prima que al final necesitamos
esté bien, porque si no tenemos bien los datos, el resto de análisis que podamos llegar a hacer pues no nos va a llevar a ningún sitio. Entonces, hay una palanca que es esa, que es tener bien los datos, que es cross a toda la organización a nivel corporativo y a todos los negocios dentro de SACIR. Pero por contaros iniciativas concretas que os puedan también, a todas las personas que nos están escuchando, pues dar alguna visión de lo que hacemos como compañía. ¿Puedes quitar la cámara mientras? Sí, Carlos, sí. Sigo, vale. Sí. Por un lado, a nivel de compañía, pues estamos trabajando en general. Nosotros ya tenemos un cuadro de mando de recursos humanos a nivel global y estamos trabajando en ese cuadro de mando a nivel global, darle un matiz adicional, que es para el top management de la compañía, es en general, primero que sea interactivo, es decir, que solo se represente en cada momento aquellos datos que hayamos decidido que tienen relevancia en el momento en que se están enviando los datos, jugar con los datos de forma interactiva, y para eso pues tenemos detrás una máquina que predice cuáles son esas cosas mediante correlaciones y mediante ese análisis predictivo con el que estamos trabajando. Eso es una iniciativa que estamos llevando ahora, se está llevando a nivel del holding de la compañía y que estamos metidos en ello. Y a nivel de negocio, que al fin que es donde estoy yo y es donde nosotros aportamos o podemos llegar a aportar algo más de valor, pues hay muchas temáticas por las que podemos trabajar. Pero al final nosotros, al ser una compañía que tenemos un perfil muy determinado para construir, para generar infraestructuras dentro del mundo, y al final las obras normalmente, por suerte o por desgracia para el que las hace, pues no están al lado de su casa. Normalmente pues las tienes en mitad del desierto, las tienes en mitad de una jungla, las tienes en mitad de la nada, normalmente no en ciudades, aunque también las tenemos. Pues nosotros al final cuando nos presentamos tenemos una problemática muy concreta, y es que cuando nos presentamos a una licitación y la ganamos, porque además ganamos licitaciones, pues hay que construirlo. Y en ese momento, pues si tienes que construir un proyecto, entonces estás en tu silla tan tranquilo y te llega el manager y te dice, oye, que hemos ganado no sé, me lo invento, en Uruguay, un proyecto de ferrocarril de 800 millones de euros y empezamos la semana que viene. Y nada, pues hay que montar el equipo y pues, son 25 personas. ¿Y qué hago? ¿No? Entonces, realmente, en este tipo de situaciones donde nos estamos jugando tanto dinero, necesitamos ser más preventivos que reactivos. Entonces, ¿qué estamos montando? Pues estamos montando un sistema, un staffing planning, donde correlacionando, pues un gestor curricular que estamos diseñando, correlacionarlo la gestión económica de las obras, los avances de las obras y la finalización de las obras, correlacionando los sistemas ya pregenerados de licitaciones donde ya las personas de ofertas están metiendo sus datas para la licitación. Pues segundo, correlacionando todos esos atributos, podemos llegar a saber 3 meses antes los equipos de obra en tiempo real que necesitamos en cada una de las obras en las que estamos licitando. Incluso en la licitación ya pueden ir personas en anónimo, obviamente, que puedan hacer esa obra. Entonces, esa es la iniciativa que dentro del negocio estamos ahora mismo trabajando para poder aportar valor, y que está bastante avanzado. Es cierto que está bastante avanzado. Gracias por el ejemplo. Bueno, se ha incorporado otra vez Álvaro, luego le dejamos para el último y le repito la pregunta para que la conozca. Gracias, Álvaro. Luis, cuéntanos algún ejemplo. Sí, vale. Bueno, pues en nuestro caso estamos en una situación similar, ¿no?, a la que comenta Carlos. Estamos en una parte también de foundation, ¿no?, de trabajar la calidad del dato. Como he dicho al principio, nosotros partíamos de una organización muy federada y vamos a una organización donde trabajamos mucho más colaborativamente, ¿no? Y eso pasa por tener una calidad del dato buena, ¿no? Y estamos en esa parte de foundation, ¿no? Pero bueno, por remarcar algunos casos más concretos, ¿no?, pues me gustaría remarcar 2 o 3, ¿no?, que estamos trabajando a nivel global, ¿no? Porque, como digo, yo no estoy englobado en el área. Como primer punto, o sea, me gustaría remarcar un ejercicio que estamos haciendo sobre la encuesta de compromiso, la encuesta de clima, ¿no?, que al final, oye, los empleados es donde nos dan su opinión y podemos ejecutar palancas que puedan mejorar la experiencia del empleado, ¿no? Entonces, aquí hemos puesto en marcha un ejercicio para poder leer los comentarios de los empleados mediante tratamiento de lenguaje natural, que nos permite obtener insight que de otra manera no sería posible, ¿no?, y poder hacer opciones concretas, ¿no?, que nos mejoren esa experiencia del usuario, ¿no? Perdón, experiencia de empleado, ¿no?
Otro caso de uso que estamos haciendo, pues bueno, con toda la nueva regulación sobre temas de Gender Pay Gap, Equal Pay Gap, ¿no? Estamos realizando una herramienta, ¿no? que nos permita identificar sobre qué colectivos tenemos que hacer foco para reducir nuestro Equal Pay Gap, ¿no? Teniendo como objetivo, ¿no? una meta que nos hemos marcado para el 2025 de reducirlo considerablemente, ¿no? Y para eso estamos utilizando diferentes técnicas predictivas para aislar el componente género del resto de atributos compensables que puede tener una persona y que pueden impactar en esa diferencia salarial, como puede ser pues, los años que lleva en la compañía, la experiencia que tiene, su performance, ¿no? Y otros conceptos. Entonces, estamos intentando aislar el componente género para intentar reducirlo, ¿no? Y por último, me quería remarcar otra iniciativa, ¿no? Que lo has comentado un poco antes, ¿no? Que es el tema de Strategic Workforce Planning, ¿no? Al final, el tema de la gestión del talento, ¿no? Y cómo vamos a reducir ese gap entre la oferta futura que vamos a tener y la demanda, ¿no? Tanto para recursos humanos como para todos los negocios, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando, ¿no? en realizar una herramienta, además estamos haciendo alguna POC con la empresa, con Board, para intentar identificar, pues eso, ese gap que se produce y poder hacer una gestión. La verdad es que aquí con Board estamos contentos, estamos evaluándolo porque nos permite adaptar nuestra metodología, ¿no? a lo que necesitamos, ¿no? Y estamos en ese punto, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar al negocio a que identifique su gap y poder reducirlo, ¿no? Y poder hacer planes, ¿no? Que nos permitan estar en una posición de aquí a 3 años, ¿no? Porque es como hacemos el ejercicio para poder atraer ese talento y poder reducir nuestro gap. Gracias, Luis. Gracias. Carla, te toca. Pues nosotros os comparto un caso. Nosotros la verdad es que tenemos ya varios casos en producción, pero quizás el más completo y el que estratégicamente ahora también estamos trabajando con más patas, ¿no? Y ahora os cuento un poco, sería en torno a las capacidades, al talento, a workforce planning, es decir, todo ese concepto holístico, ¿no? De gestión del talento, y lo que hemos hecho es crear una plataforma nueva que se llama Skills Bank, que está desarrollada pues, sobre nuestra plataforma de gestión de datos de empleados, y ahí básicamente lo que hemos pedido a los empleados es que rellenen sus skills de un catálogo de más de 1.400, donde estamos constantemente pues, buscando la actualización de esa taxonomía, también con proyectos analíticos y algoritmos que nos permitan que ese catálogo no quede obsoleto, ¿no? Algo que hasta ahora pues ocurría muy a menudo. Entonces, lo que tenemos ahora es un proyecto, ya os digo, muy holístico desde el punto de vista de esta plataforma con todos esos skills que nos permite, por un lado, explotar esa información de cara a nuestra gestión como área de recursos humanos, pero también al negocio y a los managers y a poder visibilizar qué tienen en sus equipos, cuál es el gap que puedan tener, es decir, toda esa gestión desde el punto de vista más de negocio, no solo desde la nuestra. Hemos empezado a trabajar y ya existen dos algoritmos, uno de recomendación de vacantes, que lo que hace básicamente es machear esas skills del empleado contra las de las vacantes, ver cuál es el fit, ¿no? Entre ambos y recomendar cuál es tu afinidad con una vacante, con lo cual tanto al empleado le llega una lista de vacantes con la que tiene más afinidad por sus habilidades, por sus skills, y al reclutador le llega una lista de candidatos que tienen una afinidad mayor también contra esa vacante, con lo que nos está sirviendo en ambos lados, ¿no? Y luego otro recomendador de formación. Una vez yo tengo los skills de mis empleados, puedo empezar a recomendar muchas cosas. Y evidentemente la primera, si estoy intentando hacer upskilling y reskilling, va a ser qué formación es la que tú o la que te encaje mejor para tu perfil y para lo que me estás diciendo que quieres ser. Porque nosotros le pedimos a los empleados que también puedan añadir skills que les gustaría tener, ¿no? Y en ese aspiracional somos capaces de recomendarles pues cuál es la formación que podrían tener. Y por último, el Workforce Planning, como decías al principio, Fernando, y Luis también lo ha comentado,
es fundamental ahora y sobre todo conocer qué tienes hoy, hacia dónde va tu organización, qué va a necesitar tu negocio y cuál es el gap que tienes y cómo tienes que plantear tus planes de acción, pues es fundamental, ¿no? Y esa es una pieza relativamente nueva que hemos incluido dentro de este proyecto, que ya os digo que quizás es el más transversal y el que ahora mismo estamos apostando, seguramente también habréis leído en prensa, porque estamos apostando muy fuerte por todo lo que tiene que ver con talento y capacidades. Exacto, Carla, muy interesante. Pues Álvaro, bienvenido de nuevo. Bien, muchas gracias. Hay que adaptarse. Simplemente estábamos comentando que, bueno, aparte de que si quieres anotar algo hacia la pregunta que te dejaste en el tintero, que era para la organización de Securitas, el HR Analytics, también que nos indiques qué iniciativas o qué proyectos tenéis o ponéis en marcha ahora. Las contesto las dos seguidas rápido, por si se me corta todo. Si quieres las dos siguientes también, hago todas ya de carrerilla. Pues os cuento, los orígenes del departamento de People Analytics fue hace 5 años y todo se redujo a una conversación inicial mía antes de incorporarme a la compañía con el CEO de la compañía, donde yo le contaba que después de 20 años en gestión de personas estaba cansado de negociar opiniones y estábamos continuamente en gestión de recursos humanos negociando opiniones. Lo veo, no lo veo, me gusta, no me gusta, tiene potencial, no lo tiene, es buen líder, no es buen líder. Entonces, bueno, la idea fue desde el comienzo introducir, poner a las personas en el centro y apoyarnos en los datos. A mí me gusta hablar de Analytics for the People en vez de People Analytics, porque la idea es que los datos lo que tienen que apoyarnos es a tomar las mejores decisiones sobre las personas. Y lo que es muy potente es la combinación de datos y personas. Yo creo que vamos a ser más justos y tomar mejores decisiones con las personas si las acompañamos de datos. El departamento lo lanzamos hace 5 años y diría que ahora está ya embebido en nuestra organización, en nuestra manera de ser y es parte de todas las dinámicas. Es decir, ya no es un elemento extraño que aparece. Incluso hay veces que la propia organización viene a People Analytics a que les ayudemos a hacer análisis y trabajos relacionados con clientes, por ejemplo. Y en cuanto a proyectos, por poner los ejemplos que en Securitas Direct ya forman parte de nuestra realidad, claro, somos una compañía que hemos doblado la compañía en los últimos 4 años, un incremento de empleo neto en torno a 1.200 personas netas cada año. De este año de pandemia hemos crecido en 1.200 personas. Por lo tanto, a veces tuvimos mucho foco en recruiting, porque es una de las cosas que nos obsesionaba, es cómo somos capaces de tomar mejores decisiones en lo más importante que tenemos que hacer, que es la selección de personal. Y ahí introducimos distintos modelos predictivos. Por poner un ejemplo, tenemos un modelo predictivo para los mundos comerciales, que nos es capaz de predecir a aquellas personas que van a rotar antes, que van a vender menos, que tienen menos fit con nuestro modelo comercial, y eso nos ayuda en la primera fase de screening. Evidentemente no se toma solo la decisión con esto, es complementario, pero si tienes 100.000 currículums, ese screening inicial que muchas compañías las hace el becario, pues aquí intentamos que los haga una herramienta donde además no tiene sesgos de género, no tiene sesgos de edad. El primer filtro no lo sesgamos nosotros y a partir de ahí todo el proceso de selección evidentemente entra el factor humano. También tenemos un modelo predictivo para seleccionar operadores en contact center. Son personas que tienen que trabajar con todos estos dispositivos a la vez, con herramientas. Por lo tanto, es relativamente sencillo modelizar y predecir a aquellas personas que van a tener más éxito. Por recorrer todas las fases, tenemos también un modelo predictivo para todos los altos potenciales para intentar tener alertas sobre un posible marcha. Es decir, intentamos conectar qué te importa y qué te duele. Y si las dos cosas están conectadas y lo que te importa te duele, pues eso es una bandera roja que le llamamos y a partir de ahí se hace una conversación de desarrollo para entender qué le pasa. Y lo que hemos descubierto es que yo antes iba a tener esa conversación a pelo contigo y era una conversación, ¿qué tal estás? ¿Estoy bien? Pues fenomenal, hasta la próxima. Ahora yo ya sé que no estás bien, ya sé que algo te preocupa, pues tengamos la conversación. Y luego otro proyecto que nos gusta mucho porque además nos ha llevado a sitios distintos que cuando lo planteamos inicialmente es un análisis de redes organizacionales informales. Es decir, en una compañía hay una jerarquía, hay una organización y una estructura clásica, pero cuando analizas quién habla con quién y para qué, detectas talento oculto, detectas cuellos de botella, detectas líderes informales, detectas expertos que no tenías. Entonces, bueno, fue un ejercicio que lo hicimos para detectar talento oculto y nos ha ayudado a reorganizar la organización, por ejemplo, a detectar departamentos aislados o cuellos de botella, pues procesos que pasaban todos por una persona. Entonces, la verdad que las posibilidades son infinitas porque, como comentaban mis compañeros, tenemos muchos datos. Yo creo que
Siempre hay que plantearse para qué lanzas un proyecto y a partir de ahí People Analytics puede ser el cómo, pero no es el fin. Gracias, Álvaro. Ahora te hemos oído perfectamente. Espero que se haya oído. Me alegro. Bueno, la siguiente pregunta es, una vez que habéis hecho esto, ¿qué beneficios estáis aportando o creéis que estáis aportando a la empresa que sean un poco tangibles? Aunque algunos ya, por supuesto, los habéis comentado. Y hago la siguiente pregunta para que complementéis esta, que es si este tipo de iniciativas parten de la dirección general o de la dirección de recursos humanos. Si queréis empezamos por ahora te ha tocado otra vez, ahora empezamos por Álvaro. Venga, aprovechemos que... Carlos, Luis y Carla, si os parece. Venga. O sea, yo creo que hay primero un punto importante de entender qué tipo de compañía eres, ¿no? Por lo tanto, si tu compañía, como es mi caso, es muy analítica y tiene una gestión del dato importante, pues tener un departamento de People Analytics no va a chocar. Pero en otras compañías donde a lo mejor a recursos humanos no se le ve como un departamento analítico de gestión del dato, pues tienes que hacer ahí una labor de evangelización. Nosotros lo que hacemos de manera consistente con absolutamente todos los procesos de personas es conectarlos con KPIs de negocio. Por ejemplo, comentaba Luis antes, ¿no? Cómo se analiza la encuesta de compromiso. Bueno, pues nosotros en el análisis de la encuesta de compromiso lo que le demostramos a los managers es algo que ya sabemos los que trabajamos en gestión de personas que es real, pero que a veces hay que convencerles, que es que un buen manager con un equipo comprometido consigue mejores resultados. Mejor productividad, menor absentismo, mayor satisfacción, mayor promoción interna. Entonces, lo que hacemos es conectar continuamente todos los datos de personas con KPIs de negocio. Y observamos cosas que son que sabemos que son ciertas, pero que cuando las demuestras son aplastantes. Por ejemplo, el nivel de satisfacción. Comparamos a empleados que hacen el mismo trabajo con las mismas condiciones en el mismo espacio físico y la única diferencia entre uno y otro es que tienen un manager, un supervisor distinto. Bueno, pues la valoración que haces de tu compensación, siendo la misma, es de 25 puntos de diferencia entre tener un buen manager y un mal manager. Pero la valoración que haces del espacio físico, es decir, del aire acondicionado o de la comida del comedor, que es la misma, varía 30 puntos en función de si tienes un buen manager o un mal manager. Entonces, cuando le demostramos a la organización y a los líderes que gestionar personas, a nosotros lo hacemos porque nos gusta, pero que ellos lo pueden hacer, aunque solo sea por conseguir mejores resultados, pues empieza a traccionar. Y a día de hoy, por ejemplo, el día que publicamos los resultados de la encuesta de compromiso en la compañía, creo que es el día que más WhatsApps recibo y más emails de todos los managers y directores diciéndome, oye, adelántame, ¿qué ha salido? ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi gente? Es decir, se ha convertido ya en una realidad dentro de la organización. Y hace poco una persona que se había incorporado me decía, mira, yo nunca había visto una organización donde el día más importante del año es el día que salen los datos de la encuesta de compromiso. Bueno, pues al final, y esto ha sido un trabajo de años, hemos conseguido que esté embebido en nuestra cultura, ¿no? Que se convierta, gestionar personas, se ha convertido en lo más importante que tenemos que hacer, pero conectándolo con los KPIs de negocio, para que no fuera solo una labor de evangelización de los de recursos humanos, sino que todo el mundo entendiera que con esto ganamos todos. Gracias, Álvaro. Importante esto que dices de la integración con otros KPIs de negocio, como decía también Luis, y lo importante de tener la visión 360. Pues, Carlos, si quieres. La verdad es que se puede añadir poco con lo que está diciendo Álvaro, porque es que creo que estamos todos en la misma línea de trabajo y al final aportas más en función de lo que le aportas a tu negocio, porque al final estás ahí. Al final estás ahí para ayudarle a ganar dinero, ayudarle a tomar decisiones para gestionar tu talento y que al final tengas un caudal de talento que te ayude a conseguir tus objetivos y joder, con esto que hacemos, pues ganamos al final en confianza, ganamos en credibilidad y sobre todo en rapidez para tomar decisiones, que tomar decisiones con rapidez también es ahorro y es dinero, ¿no? Porque al final no podemos olvidar ninguno de los que estamos aquí que somos una empresa, que somos empresas y la mayoría con ánimo de lucro, vamos. Nosotros al final hacemos exactamente lo que dice Álvaro. Correlacionamos todo con los KPIs de negocio. Intentamos que todas las necesidades y todos los datos que van saliendo se vean cubiertos con algo traducido que a ellos en el día a día les vaya a valer. Pero no intentamos también escucharles y ver realmente qué es lo que necesitan, porque tampoco podemos empezar a hacer una lluvia de datos con determinadas predicciones que realmente les hagamos un lío. Entonces intentamos pues ganar en confianza y credibilidad con ellos. Digamos, ya no solo lo que pueda aportar
a nuestra empresa la analítica de datos para el negocio, sino para la propia función. Elevamos la función a otro nivel. Estamos acostumbrados, como recursos humanos, muchas veces a vender humo, a trabajar sobre suposiciones. Lo decíamos continuamente en las antiguas preguntas, en las anteriores preguntas. Y dejamos de vender humo. Empezamos a dar evidencias de cosas que realmente suceden, empezamos a bajar a tierra todas esas grandes ideas que tenemos en la función y ganamos en confianza para que ellos tiren de nosotros y que nos apoyen en todas las necesidades que tenemos en cuanto a Edge Analytics. Y luego hay una cosa que para mí es muy importante y es que podemos dejar de ser apagafuegos, y para eso la organización es fundamental, y empezamos a prevenir y a prever lo que pueda llegar a pasar, y eso es muy importante para el negocio. El negocio compra siempre que vivir en calma y con cierto equilibrio a vivir corriendo siempre con la sensación de que vas detrás de los temas. Es un poco en lo que estamos nosotros aportando y ayudando. Muy bien, Carlos. ¿Quién es Luis, no? Ahora. Sí, bueno, la verdad es que, como ha dicho Carlos, hay poco más que añadir, ¿no? Al final, lo que buscamos, ¿no? O sea, al menos en Santander, ¿no? Es, oye, Santander por Providence es una organización muy focalizada a datos, pero ese focalizamiento en datos no estaba trasladado a recursos humanos, ¿no? Y aquí lo que intentamos es, como decía Álvaro, pues cuando vayas con el manager, ir con evidencias y no ir con suposiciones o con pensamientos, ¿no? Que tus decisiones están apalancadas en hechos, luego tienen su componente humana, pero que tiene una serie de hechos que apalanca ese raciocinio, ¿no? Y un poco a raíz de lo que decía Carlos, ¿no? O sea, nosotros lo que buscamos, ¿no? Es convertir recursos humanos, que es una función tradicionalmente reactiva, a que sea proactiva. Es decir, y siempre vamos, como dice, apagando fuegos, ¿no? Entonces tenemos que ser punta de lanza y tenemos que ir por delante intentando que tengamos una calma en el negocio, ¿no? Y a mí hay una cosa que ha dicho Álvaro que me ha hecho mucha gracia porque es algo que me han comentado, ¿no? El hecho de que él estaba harto de discutir, ¿no? Yo muchas veces en recursos humanos, una persona me dijo una vez, oye, en recursos humanos somos todos seleccionadores españoles, que todos opinamos de todo y todos sabemos quién tiene que poner el mejor jugador, ¿no? Pues, o sea, lo que intentamos es intentar salirnos de esas discusiones que siempre tenemos reiterativas, ¿no? Y intentar dejar de gastar nuestro tiempo en eso y cuando tenemos hechos que evidencian hacia dónde tenemos que ir o hacia dónde no tenemos que ir, ¿no? Gracias, Luis. Carla. Pues bueno, por añadir algo distinto. Venga. Dos ejemplos. Pues nosotros yo creo que uno de los grandes cambios y el impacto que estamos viendo es en cómo planteamos nuestra propuesta de valor al empleado. Todas las compañías tradicionalmente hemos generado pues grandes propuestas para todos los empleados, ¿no? Y cuando tú tienes un plan de compensación o un plan de beneficios o lo que sea, era el mismo plan para todos y lo que estamos aprendiendo gracias a los datos y lo que estamos empezando a hacer es personalizar. Yo creo que eso es súper importante porque realmente no todos los empleados son iguales y eso en cliente lo hemos visto muy claro desde hace años, pero seguramente en personas, en empleados, pues no habíamos entrado ahí, ¿no? Y es súper interesante y gracias al análisis de datos, pues somos capaces de entender qué segmentos hay dentro de nuestros empleados, qué esperan, qué quieren, qué les encaja más, ¿no? Y ahí ya no podemos diseñar un plan global de compensación o de talento o de lo que sea, ¿no? O de crecimiento interno. Ahí tenemos que ir personalizando y ahí yo creo que es uno de los grandes impactos que estamos viendo, el empezar a construir esos planes más personalizados y pensar en proyectos analíticos de esa personalización que realmente bebe de datos que antes no teníamos, y lo han comentado los compañeros, pero desde encuestas de clima a cualquier tipo de pulso durante el año que le preguntamos directamente, preguntas que llegan a los buzones de atención al empleado, chatbots que podemos tener en producción, es decir, muchas fuentes que ahora si las combinamos y somos capaces de analizarlas con text mining, somos capaces de generar esa propuesta diferencial. Y luego, como caso muy concreto, porque es verdad que muchas veces cuando estamos en este tipo de eventos o damos clase,
y venimos de grandes multinacionales, hay parte del público que nos suele decir, oye, pero esto solo lo hacéis en Telefónica o en Santander o en Securitas o en SACIR, ¿no? Y yo creo que hay cosas que se pueden hacer desde cualquier tipo de compañía. Y os pongo un ejemplo. Nosotros hace un año, en un proceso concreto de reporting mensual, había una persona muy senior que tardaba unas 15 horas mensuales para realizar ese reporte. Un reporte de headcount, de gastos de personal, algo que tenemos todas las compañías, ¿no? Con la automatización de ciertos procesos, la mejora de calidad y todo lo que estamos hablando aquí, hoy en día lo hacen menos de una hora. Ese KPI de eficiencia es brutal para la organización. Y pongo un caso muy pequeño y muy concreto, ¿no? Pero para que aplique a cualquiera. Yo creo que ahí también estamos persiguiendo mucho y nos están pidiendo también ese tipo de KPIs que midan el valor de lo que estamos haciendo y para qué lo hacemos. Y eso no significa que esa persona no tiene trabajo, al contrario, es que ahora puede dedicar su trabajo al análisis de verdad y no a cruzar Exceles y a asegurarse que le llega el dato y que lo tiene, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un gran cambio y que aplica desde cualquier tipo de compañía, por pequeña que sea. Carla, ese es un ejemplo muy descriptivo. Desde Boar es una de las cosas que estamos haciendo, ser más productivos en cuanto a la implantación de este tipo de reporting para que pequeñas empresas, bueno, pues puedan dedicar, como dices tú, su tiempo en otras cosas y no en la mera trabajo de Excel y recopilación de información. Pues un ejemplo bastante ilustrativo. Carla, yo os quería lanzar otra pregunta, porque claro, esto, y más en vuestras organizaciones que son muy complejas, pues tiene sus retos y sus barreras, ¿no? Para llegar a donde estáis llegando, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero que me comentéis, no a mí, sino a la audiencia, con qué barreras, con qué retos os habéis encontrado en este camino, ¿no? Si queréis empezamos por Carlos y luego seguimos por Carla, Luis y por último Álvaro. Bueno, pues nosotros... no solo retos tecnológicos, o sea, hablo de políticos, cualquier reto. A ver, como somos, como lo tengo muy recentito, porque somos este bebé que nace y estamos andando poquito tiempo, como os comentaba al principio, pasamos de... Y es un poco a colación con lo que acaba de contar Carla, que creo que nos pasa a todos y que creo que es aplicable a ejemplos de cualquier empresa, independientemente del volumen o de la diversidad tanto cultural o de países que podamos llegar a tener. El gran reto es pasar de tener 200 ficheros en Excel depende de dónde te llegue y con la imaginación del local, pues que cada uno transforma su fichero como buenamente puede, a una persona que lo consolide, que esté 2 semanas consolidando un fichero que luego cuando te pones a analizarlo, pues ya prácticamente no tiene valor. Pues el gran reto es pasar de eso a una situación en la que en 2 horas tengas la información como la quieres para poder analizarla y poder dar respuesta al negocio. Y eso no es fácil. O sea, llegar a eso pues tienes que tener pues una buena infraestructura y arquitectura del dato, que todo el mundo sepamos y que haya un buen gobierno del dato y que la compañía a nivel global pues la podamos ir culturizando y evangelizando para poder hacerlo todos de la misma manera, que todo el mundo meta los datos en los sistemas de la misma manera, que el que meta el dato es el que lo tiene, el que lo vaya a usar o el que lo esté usando y que no sea el de un centro de servicios compartidos en otro país que posiblemente pues, no tenga muy claro si es eso lo que tiene que meter otro, que haya un buen modelo de gestión del dato y de introducción del dato para que pues para que cuando veas que tienes alguna dificultad, pues que sepas a quién llamar y no inventarte lo que tienes que meter. Es decir, al final tienes que tener un buen modelo de cómo gestionar el dato y además con las rotaciones que podamos tener en determinados departamentos de recursos humanos en alguno de los países, porque en España puede que no haya tanta rotación como en otros países, entonces que cambia las personas, pero lo que no puede cambiar es los modelos para poder llegar a convertir eso que teníamos como millones de Excel que había que transformar en algo que tiene que se pueda sacar en 2 horas. Entonces, el gran reto es llegar a eso, pero el gran reto es construir para llegar a eso.
Y ahí es donde fundamentalmente nos hemos encontrado, y es el camino en el desierto, las mayores dificultades. Pero claro, esto no significa que por no tener por no tener esto todavía montado no lo podamos hacer. Tenemos que trabajar pues en ganar en robustez en nuestro core, ir trabajando sobre esos datos, sacar analítica de datos sobre lo que creemos que es fiable y seguir trabajando en tener fiable todo lo demás. Y yo creo que sería, por resumir, nuestro gran reto y donde estamos ahora más focalizados o donde más dificultades nos hemos encontrado. ¿Quién era? No sé si Luis o Álvaro o Carla. Carla, te he dicho, ¿no? A ti. Venga, pues más o menos yo creo que estaremos todos en la misma situación. Yo creo que retos hay muchos. A mí se me ocurre que han sido complicados los retos propiamente organizativos, ¿no? Pues nosotros tenemos muchas empresas, muchos negocios, muchas jurídicas, muchas regulaciones distintas pues en cada país. Temas de privacidad no aplican igual en Europa que fuera o en España, ¿no? Entonces, la parte esta organizativa, el poder ordenar todo y decir, vale, pues puedo tener los datos de esta forma, cumpliendo con la ley. Luego todo lo que decía Carlos, ¿no? ¿Quién me lo manda? ¿Quién se hace responsable de que ese dato está bien? En el sistema. O sea, como todo lo que es la complejidad, ya os digo, más de una gran organización, yo creo que eso es una barrera que al principio tienes que pensar muy bien cómo navegar, y con esas políticas por lo menos nosotros, de gobierno del dato, ha sido el gran cambio, ¿no? Hemos podido generar una oficina global de gobierno del dato y todo ese tipo de barreras más pegadas a la organización, a la calidad, a quién es el accountable del dato, ¿no? Quién se hace responsable, quién firma porque ese dato está bien, ¿no? Y lo podemos coger como bueno. O sea, todo eso ha sido un reto y sigue siendo un reto, pero yo creo que como consejo, si alguien tiene el mismo problema, a nosotros poner un experto en gobierno del dato y generar una oficina global de esa disciplina ha sido clave. Y luego, evidentemente, los despliegues tecnológicos en grandes compañías son largos, y balancear ese cómo voy ya sacando ¿no? rédito y cómo voy de alguna forma activando mis estrategias, y que no parezca que vamos a estar 3 años desplegando una estrategia tecnológica, unos sistemas, y en ese mientras tanto ya saco valor, ¿no? Pues esa barrera de los despliegues largos versus un quick win, unos objetivos a corto plazo que puedan demostrar valor, yo creo que es una barrera también que, si se piensa bien desde el principio, ahorra muchos disgustos. Y yo creo que político también, seguramente, en organizaciones como las nuestras, hay muchos actores, ¿no? Y muchas áreas implicadas. Y, por ejemplo, yo soy delegada de protección de datos, y todo lo que hacemos tiene que pasar por el área global de privacidad. Eso evidentemente supone a veces barrera, pero porque nos ayudan a cumplir. Y nosotros, si no, querríamos hacer muchísimas cosas que no serían legales, ¿no? Entonces es súper importante. Pero claro, toda esta complejidad también de actores dentro de la organización pues genera barreras que uno va aprendiendo a cada vez saltar más rápido, ¿no? Pero bueno, sí, sin duda, es un área People Analytics que se tiene que hay muchos frentes, ¿no? A estar constantemente gestionando. Muy interesante. Luego, a colación de lo que has comentado, os haré una siguiente pregunta sobre GDPR. Sí, Luis. Bueno, la verdad es que por nuestro lado es básicamente lo que han comentado Carlos y Carla, ¿no? Los grandes retos son tener calidad del dato y tener un modelo de gobierno del dato robusto que te permita, ¿no? Hacer uso. Y también, ¿no? Ese cambio de mindset de que al final, para tener calidad del dato y governance, es responsabilidad de todos, ¿no? No puedes decir, oye, hay un equipo y tal, cada uno tiene que ser responsable de que cuando ingresa los datos en los sistemas los mete con la suficiente calidad para que luego puedan ser explotados, porque si no, al final, siempre cuando dices, oye, yo quiero usar esto, pero si no no he hecho el trabajo previo, es muy complicado, ¿no? Y muchos de los temas, ¿no? que comenta Carla, ¿no? Temas de privacidad, regulación, actualmente pues la GDPR que tú comentabas hace 2 minutos, pues en empresas multinacionales como la nuestra, nos impacta mucho a nivel europeo, y la regulación que va a llegar. O sea, nosotros tenemos negocio en Brasil o en Estados Unidos, y
se están planteando modelos de GDPR similares para Brasil y para Estados Unidos, ¿no? Y por remarcar un punto que ha dicho Carla, que es un tema organizacional o político, ¿no? Para mí un gran reto es tener el sponsorship del top management. Además, al final, estas iniciativas, si no vienen bien sponsoreadas del top management, del director global, en mi caso, de recursos humanos, y él tiene muy claro el valor que aporta, ¿no? Y que tienes que balancear los quick wins con una estrategia más a largo plazo, es muy complicado que toda la organización confluya en el mismo punto, porque hay muchos actores, como comentaba Carla. Hay mucha gente que tiene su punto de vista y hay muchas barreras que romper o que cambiar, ¿no? Porque al final es un cambio de mindset. Entonces, para nosotros un gran reto es tener ese sponsorship, ¿no? Y que todo el mundo tenga claro que es estratégico para la organización que nos volvamos data-driven en el mundo de recursos humanos. Gracias, Luis. Álvaro. Pues voy yo, y siento ser redundante, pero evidentemente, sobre todo para los que estén empezando en proyectos de People Analytics, te vas a tirar un año limpiando datos, expurgando, trabajando en el maestro, discutiendo qué es rotación, qué es absentismo y cosas muy básicas, y ese año hay que pasarlo. Entonces, el People Analytics no es solo el momento de le doy a un botón y he conseguido que maravillosamente me detecte el talento oculto. No es eso, es muchísimo antes. Creo que uno de los retos es la resistencia al fracaso, la resistencia al pequeño fracaso. Me refiero, no todos los proyectos de People Analytics llegan a buen puerto. Entonces, cuando tienes equipos que a lo mejor están acostumbrados a hacer determinados proyectos que sabes cómo empiezan y cómo terminan, estos no, porque puedes llegar al momento en que hagas analítica y no haya correlaciones, no haya datos relevantes, y un proyecto de un año pues se tiene que ir al cajón y no pasa nada. Entonces, yo creo que aprender a vivir con esos pequeños fracasos, porque no todo va a ser darle un botón y que haya magia. Un problema también yo creo que es entender para qué estás haciendo analítica de datos de personas, para que no nos ciegue la moda de People Analytics y nosotros estamos aquí, yo pienso, para resolver problemas para las personas y para la organización, no para recursos humanos. Entonces, en los proyectos que hagas aporten a tus personas o aporten a tu organización, pero yo creo que ese es un reto. Lo ha mencionado Carla también, y si hablamos después de esto es muy interesante. Para mí es innegociable la fiabilidad de lo que estás haciendo, que desde el punto de vista estadístico la muestra sea suficiente, no haya sesgos, porque estamos hablando de datos para tomar decisiones sobre personas. Entonces, lo que es innegociable es que los procesos que hay detrás, o sea, que no dejemos que un proyecto muy bonito de People Analytics no nos ciegue y al final vayamos con él adelante si no es fiable. Es decir, que ante cualquier mínimo de error las correlaciones tienen que ser potentes, robustas, las muestras también. Yo creo que eso es un elemento importante porque a veces nos puede mucho. Venga, tiene que salir. Y pues no sale, no pasa nada. Y fíjate, para mí otra cosa es el reto futuro. Y voy a ser así un poco polémico. Yo creo que el reto futuro es que People Analytics debería desaparecer. Porque tiene que llegar un momento en que esté embebido en la función de personas. Entonces, todos los departamentos de personas, selección, formación, desarrollo, como les queráis llamar, deberían tener la analítica y los modelos dentro de su. No debería haber alguien, un transversal haciéndolo, debería estar embebido en nuestra función. Ese es el reto futuro, así por terminar en plan positivo esta parte. Tenemos aproximadamente 7 minutos. Tengo un montón de preguntas porque el debate está siendo súper interesante. Os pido ahora un poco más de brevedad porque voy a haceros dos. Uno, la que me he dejado en el tintero, sobre GDPR, es decir, ahora estáis manejando, como decís, mucha información, un montón de información, pero ¿cómo estáis compaginando esto con vuestros política de compliance y con el GDPR? Si queréis, empieza Carla y luego Luis, Carlos y Álvaro, y 1 minuto por cada uno, y luego os hago la última pregunta. Perfecto. Pues bueno, yo lo que os decía un poco en la anterior respuesta, nosotros ya desde el inicio del departamento colaboramos muchísimo con el área global de DPO. Ellos nos marcan, realmente ellos son los expertos, yo soy su extensión en el área de recursos humanos, pero evidentemente mi formación no es en temas de privacidad, con lo cual contar con ellos es un lujo, ¿no? Ahí lo que hacemos es cualquier iniciativa que queremos arrancar nueva, la trabajamos en conjunto, vemos
si realmente tenemos capacidad de llevar a cabo este análisis. Evidentemente, la GDPR siempre aplica que cuando existan datos personales. Si queremos abordar casos de uso con datos agregados, pues no hay ningún problema, ¿no? Y ahí podemos ser autónomos, pero siempre que queremos utilizar el dato con el identificador del empleado, necesitamos validar con ellos, ver cuál es pues la finalidad de ese caso de uso, ver si realmente tenemos todo cubierto, si se puede o no, y en cualquier caso tenemos generado toda una dinámica de fichas de tratamiento en la que todos nuestros procesos están documentados, desde el reporting global a casos de, antes comentaban pues compañeros, temas de gender pay gap. Cualquier tratamiento de datos que hacemos con dato personal está debidamente pues cumplimentado en una ficha y a disposición de auditorías, del regulador, de lo que fuera, ¿no? Con lo que es una pieza muy importante. Y yo que venía antes de consultora pequeña, de otro tipo de dinámicas y demás, fue uno de los grandes cambios, ¿no? que vino en una multinacional, que es verdad que todo para bien está muy bien procedimentado y es muy difícil que tú te saltes la norma o porque hay muchos procesos y hay muchas personas pendientes de que todo lo que es compliance funcione. Yo la verdad estoy encantada, con ellos aprendo un montón. Es verdad que a veces quieres lanzar cosas que te hacen muchísima ilusión y que no puedes hacer porque realmente estarías incumpliendo y al principio pues da rabia, ¿no? Porque dices, no, pero es que esto estaría súper bien para los empleados porque les haríamos una recomendación de no sé qué. Ya, pero es que no les has pedido consentimiento para hacer eso, ¿no? Pues ese tipo de cosas al principio cuestan, o a mí por lo menos, y luego te vas dando cuenta que al final todo tiene un sentido y ya nosotros la dinámica con ellos es para cualquier proyecto y en este caso pues yo estoy como haciendo esta función dentro de People y cada día aprendiendo más. Yo creo que es algo fundamental para que no nos saltemos nada, ¿no? Contesta uno más a esto de GDPR, el que quiera, y luego os hago otra pregunta y acabamos el debate. ¿Quién quiere contestar a esto de GDPR? ¿Álvaro? Venga, yo creo que suscribimos todo lo que ha dicho Carla. En nuestro caso somos una compañía de seguridad regulada por el Ministerio del Interior, o sea que ya en todos nuestros datos tenemos que ser implacables con el cumplimiento de GDPR y toda la normativa. Y yo creo que lo bueno es que los que estamos aquí ya tenemos interiorizado que esto no es negociable, ¿no? Hay que cumplir con la normativa. Vale, y por acabar el debate, que ha sido súper interesante, ¿cuál es el futuro para vosotros del HR Analytics? Porque se habla mucho de automatización de procesos, de inteligencia artificial, de machine learning, todas estas nuevas tecnologías, simulaciones de escenarios, etcétera. ¿Dónde veis el futuro? Que Álvaro decía de desaparecer, pero yo creo que no va a pasar esto, Álvaro. Era una metáfora, una manera de hablar. Si queréis, sí, empiezo yo. Realmente lo hemos entendido. Seguir avanzando en esta línea de tener mejores datos para tomar mejores decisiones con las personas. Y para mí el futuro es la combinación de datos y personas. Y esa combinación es imbatible. Ni una sola ni la otra sola. La combinación de las dos es la que nos tiene que llevar a seguir creciendo en esta función. Luis. Sí, bueno, yo la verdad es que estoy muy alineado con lo que dice Álvaro. Al final, el futuro es poder pues interiorizar dentro de la organización el hacer el uso de los datos, sabiendo y teniendo en cuenta que al final son personas, ¿no? Y se habla de machine learning, de técnicas, de deep learning, cualquier cosa. Al final, para mí, en el fondo, son personas, ¿no? Y tienes que saber qué aplica para los casos de uso que engloba personas, porque no puedes plantear casos de uso, ¿no? que no sean explicables y que no puedan tener una justificación detrás. Entonces, al final, para nosotros el futuro pasa en que esto se interiorice. No sé si desaparecerá People Analytics, ¿no? Pero que se vea algo natural, que la función de recursos humanos usa los datos de manera natural. Carlos. Sí, comparto. El futuro está un poco ahí en mecanizar, primero, en que ya yo creo que la necesidad está más que demostrada, ¿no? Y que todas las organizaciones poco a poco, en su mayor o menor medida, en función de sus necesidades, necesitan analizar datos en la función de personas. Sí, es cierto que yo creo que el futuro es que esté tan mecanizado y tan interiorizado que se pueda mecanizar también con el resto de procesos de la organización y
esté dentro de un cuadro organizacional donde se interrelacione pues todo lo económico, las personas y que sobre todo se ponga cabeza, ¿no? O sea, que al final el futuro no es tanto en lanzar muchas iniciativas, sino en ponerle cabeza y en lanzar aquellas iniciativas que realmente no valgan, ¿no? Y que se van a mecanizar el proceso, pues claro, y va a haber RPAs y ya estamos todos metidos en la robotización de procesos y estamos todos metidos en los chatbots y estamos todos metidos en determinadas iniciativas que incluso nosotros acabamos de empezar, pero estamos metidos en determinadas iniciativas que son el futuro, pero siempre hay que utilizarlo con cabeza. Entonces, yo creo que el futuro es ese, es que esté integrado en la función empresarial. Gracias. Y Carla, por el placer de que termines. Pues yo apuesto, y lo hablamos con el equipo muchas veces, apuesto por dos grandes cosas que creo que van a ocurrir en breve. Primero, la aplicación, y ya está pasando, la aplicación de todo lo que se llama, ¿no?, behavioral science, o sea, todo lo que es la parte más de psicología, sociología, esa parte más comportamental, de estudio del empleado, ¿no? Yo creo que ahí ya hay cosas, de hecho nosotros estamos pilotando alguna cosita alrededor de eso, pero creo que va a impactar muy fuerte en el futuro todo el tema de behavioral science en People Analytics. Y luego el reto que también hemos empezado a trabajar de cómo diseñamos los algoritmos que sean éticamente responsables, ¿no? Nosotros tenemos una iniciativa que se llama Responsible AI by Design, o sea, algo como diseñemos los algoritmos ya desde el momento cero, desde la creación con responsabilidad. Yo creo que ese va a ser otro gran tema, cómo toman esas decisiones los algoritmos que creamos y cómo los programamos para que tengan esa ética lo más embebida posible. Y yo creo que esas dos, para mí, son dos grandes tendencias que ya estamos empezando a ver, pero que vamos a ver muy pronto en el área de People Analytics, sin duda. Pues con esto yo creo que finalizamos el debate. La verdad es que ha sido un placer, súper instructivo. La verdad es que cada día demostráis que sois más importantes en las organizaciones con el análisis, evidentemente, de la información. Y nada, daros las gracias en nombre de IFAES y en nombre de BOAR. Muchas gracias a todos y a los oyentes. Cualquier pregunta que tengáis nos las podéis dirigir a vuestra disposición. Un saludo. Muchas gracias. Gracias. Un saludo. Muchas gracias.